Este cuarto módulo del curso Proporcionalidad de la Pena va a estar dirigido a tratar las relaciones que hay entre culpabilidad y pena. Entre culpabilidad y pena. Reitero lo que dije en algunas presentaciones del curso y están en los textos que acompañan la filmación, que la relación de proporcionalidad yo la encuentro entre el injusto por un lado, teniendo en cuenta que el injusto es el hecho en sí, la tipicidad del hecho y además la ausencia de causa de justificación. Entonces, la ilicitud por un lado, el ilícito por un lado, sumado a la culpabilidad del autor, son los conceptos que se van a comparar con el castigo impuesto. Resulta entonces que el concepto de culpabilidad es muy importante para señalar la proporción que tiene que existir entre estos elementos. Tengo también que agregar a lo que he dicho que también la comparación que indica que en definitiva la pena es proporcional se establece entre las distintas sanciones penales que tienen los respectivos artículos del Código Penal y de las leyes penales especiales, sumado también a la percepción que tiene la sociedad de las circunstancias que rodean al hecho ilícito y que hacen también a la noción de proporcionalidad, porque dependiendo del ámbito de que se trate, de la sociedad de que se trate, puede ser que la sociedad requiera penas más severas o que en su caso tolere penas de menor entidad. Parto entonces del concepto de culpabilidad, mi concepto de culpabilidad, y tengo que precederlo con algunas consideraciones respecto del determinismo y libre albedrío. Todos los que asisten a este curso, como alumnos de un curso de posgrado, recuerdan que siempre hubo una especie de crisis, de enfrentamiento, entre la idea que permite afirmar que el hombre es libre para tomar sus propias determinaciones y consecuentemente es libre de acatar lo que dice la ley o, en su caso, infringirla. Contra esa idea aparece la idea del determinismo. También recordarán ustedes que en la época del positivismo criminológico italiano se decía que el hombre no es libre, que el hombre está determinado a delinquir. Los positivistas criminológicos, estoy pensando en este momento en Lombroso, en Ferri y en Garófalo, pero fundamentalmente en Ferri. Los criminólogos entonces positivistas italianos y concretamente en Ferri, decía Ferri que el hombre está determinado a delinquir, determinado por factores internos y externos. Factores internos son, de acuerdo a esa idea, los de la propia personalidad, a la propia conformación, la propia fisiología, y factores externos son los que les aporta el medio ambiente. Ante esta disyuntiva, yo anoté un concepto personal y es el siguiente, siempre tratando de hacer dogmática. O sea, la dogmática, recuerden ustedes, es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. Entonces, si se hace dogmática, se tiene que partir de la ley, en este caso del Código Penal. Yo anoté acá, y ustedes lo van a ver en la filmina, que el derecho penal argentino parte de la idea que el ser humano posee un margen de autonomía suficiente para ser motivado por la norma penal a realizar la conducta adecuada. Por eso, todos los artículos del Código Penal están pensados en un ser que tiene la libertad, no en el concepto absoluto, en el concepto relativo de libertad de hacer lo que en definitiva la ley manda o violar la ley. Yo anoté también
que esta autonomía no existe cuando hay enfermedad mental, estado de inconsciencia o fuerza física irresistible. Con este concepto que se extrae del artículo 1 del Código Penal y del artículo 34, perdón, inciso primero, y el artículo 34, inciso segundo, tenemos que en este supuesto, cuando el hombre puede actuar conforme a su propia determinación, hay libre albedrío. En el segundo supuesto, cuando está constreñido por enfermedad mental, estado de inconsciencia o fuerza física irresistible, estará determinado a delinquir. En los primeros de los dos supuestos habrá unas circunstancias de inimputabilidad. En el tercer supuesto, obviamente, de fuerza física irresistible. Entonces, es imposible, a mi juicio, llevar las ideas que surgen del Código Penal a una concepción absoluta de la responsabilidad penal en el sentido de que hay libertad o que el hombre está determinado a delinquir. Parto de mi idea general de la culpabilidad, que es uno de los elementos de la teoría del delito y que dice, siempre según mi manera de entender, que la culpabilidad es la exigencia que el derecho le formula al autor de comportarse conforme a la norma. Dice la doctrina que la culpabilidad es un juicio de reproche. Y si es un juicio de reproche, tiene que tener en cuenta la libertad, por un lado, de la que hablé hace un ratito, y la situación en que se encuentra desde el punto de vista subjetivo, o sea, de lo que puede él hacer o no hacer. Tengo que explicar también, porque aparece en las filminas y merece una explicación, que este concepto de culpabilidad es un concepto que se compone en parte de aspectos psicológicos y en parte, la mayor parte obviamente porque es una idea proveniente de la ley penal, de conceptos que son absolutamente normativos. Quiere decir, y anoté acá, que la culpabilidad jurídico-penal está construida sobre la capacidad de autodeterminación como reconocimiento social o intersubjetivo. Este es el juicio de reproche. El reproche lo formula la sociedad. En el caso de Argentina, bueno, lo formula la sociedad argentina que ha elaborado sus normas conforme a lo que los legisladores apreciaron. De allí que las circunstancias relativas al reconocimiento de la culpabilidad no sean iguales en todos los ámbitos y obviamente no sean iguales en todos los países. Digo acá que la culpabilidad no es un concepto que surja del individuo. O sea, no es él el que va a determinar si es culpable o no, como es obvio, sino que el Estado dice en qué circunstancias reprochará y cuándo no. El meollo de toda esta cuestión es que el Estado es el que exige o tolera. Entonces, la culpabilidad no está en el individuo, sino que es el Estado quien dice cuál es el nivel de su exigencia. Y también, a lo que he dicho antes, agrego que la pena en relación a la culpabilidad se ajusta a estos fines perseguidos por el legislador al establecer el sistema de sanciones. Las convicciones sociales son aquellas que recogió el legislador cuando supuso, y lo dice el Código Penal en su parte segunda, que el que matare a otro, artículo 79 de homicidio, lo hizo en condiciones psíquicas normales y por eso será castigado. Si esa normalidad no existía, lo libera de pena en orden a lo que dispone el artículo 34, inciso primero. Vuelvo entonces a la convicción
de que en general el Código Penal, el legislador penal, parte de la idea de que el individuo realiza la conducta que puede evitar. Recordemos que si no lo puede evitar por situaciones psíquicas que antes mencioné, no será punido. Y si no lo pudo evitar, no obstante estar en situación psíquica normales, puede ser, por ejemplo, por error o ignorancia de hechos no imputables, como lo dice el artículo 34 en su inciso primero. Entonces, verán ustedes que yo en la filmina digo magnitud de la culpabilidad. Nuevamente pienso en la medida que se va a ajustar luego al reproche, a la pena, o en su caso a la medida de seguridad, como veré más adelante. La culpabilidad no solamente se dirige, la idea de culpabilidad, no solamente se dirige al legislador, sino también muy especialmente al juez, que debe establecer la gravedad de la culpabilidad para adoptar la decisión que corresponda dentro del marco penal de la sanción aplicable al delito cometido. Entonces, el legislador tiene que tener en cuenta la magnitud de la culpabilidad a los efectos de establecer la pena en general, y el juez tiene que tener en cuenta la magnitud de la culpabilidad a los efectos de establecer la pena en el caso concreto. También verán ustedes que a continuación en la filmina hablo de parámetros. Parámetros para establecer la culpabilidad, y a mi juicio la culpabilidad está dada en mayor o menor medida conforme a la mayor o menor libertad. Y hay ocasiones en que el legislador exime de pena. No obstante que el individuo ha realizado un acto, que el acto es típico, que el acto no está cubierto por una causa de justificación, que el acto le sería reprochable, no obstante eso, no lo castiga. No lo castiga porque en el Código Penal argentino, en la parte especial, hay distintos supuestos que la doctrina llama excusas absolutorias. Estas excusas absolutorias quiere decir que en el orden de la teoría del delito, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, todo está completo, pero aparece alguna razón de política criminal para no castigar al sujeto. En términos generales, ustedes recuerdan, la excusa absolutoria en la parte primera del código es el desistimiento de la tentativa. Y en algunos casos, la excusa absolutoria de la parte especial está comprendida en distintos artículos del Código Penal que llevan, en definitiva, a la absolución. Anoté también en las filminas, lo explico en el texto y ahora también lo voy a explicar, que puse entre comillas la palabra premios. ¿Por qué la palabra premios? Porque ocurre que el legislador argentino lo hizo el legislador histórico del 21, pero ahora lo hace el legislador argentino cada vez con mayor asiduidad. Establece algunas circunstancias en que si el individuo delata, por ejemplo, a un cómplice, el Estado, cuando lo va a castigar, no lo castiga con la totalidad de la pena prevista para el delito de que se trate, sino con una pena inferior. Desde el punto de vista moral, esto es deleznable, porque está auspiciando la traición. Desde el punto de vista de la política criminal, habría que hacer alguna estadística, que yo no la tengo ni nunca la leí, sobre si efectivamente alguien se aprovecha de circunstancias para obtener una pena menor denunciando o delatando la actitud de un cómplice. No es frecuente que esto ocurra, y además el legislador es un poco ingenuo porque piensa que el delincuente va a leer el Código Penal y va a tener conciencia de que el Código Penal lo beneficia en algún caso
si él delata a otra persona. Eh, yo he anotado en la filmina una expresión en forma de interrogante sobre si se presume la culpabilidad. Obviamente la culpabilidad no puede presumirse, porque la culpabilidad no debe presumirse, porque la culpabilidad es justamente en lo que se asienta, en definitiva, el sistema penal argentino. El sistema penal argentino, vuelvo a la explicación de la teoría del delito, está tratando de indagar quién es el autor, quién es el cómplice, o sea, quién realiza el acto típico. Está tratando de indagar si ese acto típico se realizó en alguna circunstancia que lo justifiquen. Y en definitiva, está tratando el código de castigar a un sujeto si se lo encuentra culpable. O sea, si no hay ninguna circunstancia que eliminen esa posibilidad de considerarlo culpable. Pero la culpabilidad no se puede presumir de ninguna manera porque, te recuerdan, el código tiene dos libros, libro segundo y libro primero. El libro segundo, por más que la numeración esté así, en la época histórica había catálogos de delitos y en los catálogos de delitos estaba prevista algunas situaciones que hoy están en la parte general del código. El Código Penal argentino tiene un libro primero donde dice en qué casos no es punible un sujeto. Pero la culpabilidad no puede presumirse, incluso por razones constitucionales, lo dice la propia Constitución. Entonces, una vez que se pueda el juez estar seguro de que esa conducta que ha realizado el sujeto le es exigible, porque no aparece ninguna circunstancia de impunidad de la que yo he hablado, tiene necesidad de aplicar la pena. Toda esta reflexión viene a cuento, porque nunca tenemos que olvidar, por lo menos en mi misión como docente, decirlo, que la sanción penal en la República Argentina y en los países de nuestra órbita cultural se puede dar solamente cuando el individuo obró con dolo o con culpa. No hay otra fuente de responsabilidad. Consecuentemente, no hay fuente de responsabilidad objetiva. A continuación, aparece en las filminas la expresión, el título, motivos. Yo estoy absolutamente convencido, y quizás pueda convencerlo a quien vean esta clase, que el Código Penal, cuando le da al juez la posibilidad de graduar la pena, fundamentalmente en las penas divisibles por razón del tiempo, de la cantidad, que es muy probable que sean todas si hay una reforma penal. Me imagino que en la reforma penal futura desaparecerán las penas fijas. En las penas divisibles por razón del tiempo o la cantidad, el artículo 41 en la parte segunda dice que el juez tomará entre las circunstancias como atenuante o agravante los motivos que lo llevaron al sujeto a delinquir. Y la palabra motivos es una palabra muy interesante porque es parte de la familia de motor. Entonces, motivo es motor. ¿Cuál fue el motor de la conducta? Y tiene mucha importancia el motivo al momento de determinar la pena, porque incluso el motivo podría ser un motivo que induzca al magistrado, o lo determina el magistrado, a dictar, en su caso, una sentencia aplicando la pena mínima. Y hay otros casos en que el motivo es de tal forma inaceptable que tendría la necesidad de aplicar la pena máxima. En este momento estoy pensando, aparte un poco de la dogmática, en las obras de Shakespeare. Shakespeare, como ustedes saben, es una maravilla fue una maravilla como escritor, y lo recuerdo ahora porque tuvo la virtud que lo califica de clásico. Clásico es lo bueno que perdura.
Entonces Shakespeare tuvo la virtud de plasmar en versos la calidad de algunos motivos. Pensemos en Otelo, donde si alguien fuera a juzgarlo a Otelo hoy, tendría que tener en cuenta, no obstante que mató a Desdémona, por qué lo hizo, y en realidad el culpable o el sujeto que lleva la mayor carga de imputación no es Otelo, sino Yago en este momento, en este caso. Y Shakespeare jugaba con estas figuras de la pareja delincuente, y lo hizo también en Macbeth, donde la principal protagonista y la principal objeto de reproche no es Macbeth, sino Lady Macbeth. Pero en fin, volviendo a la dogmática argentina. Los motivos son los que van a determinar la calidad del reproche. Y en definitiva, la culpabilidad en el Código Penal uno podría extraerlo justamente de ese artículo que mencioné, donde habla de los motivos. Bueno, el próximo tema es pena natural. No voy a hacer una exposición demasiado grande, demasiado extensa sobre pena natural, pero sí quiero decir que cuando se habla de pena natural, se habla de un concepto que se conoce desde tiempo remoto, pero que se ha puesto en la palestra en el siglo pasado por obra de la dogmática alemana y fundamentalmente por obra de una disposición que se le agregó al Código Penal alemán en la última reforma importante. Pero se dice que cuando un individuo, a raíz del delito que cometió, ha sufrido en su persona, ya sea física o moralmente, un daño enorme, entonces se lo puede hasta eximir de pena. Fundamentalmente esto se acepta también en la jurisprudencia argentina y los códigos procesales penales modernos lo han incorporado. Y está pensando fundamentalmente en los hechos culposos. Supongamos un individuo que conduciendo su automóvil protagonizó un accidente por imprudencia y en ese mismo accidente murió la esposa y los hijos. El dolor que significa para él la pérdida de la esposa y los hijos es superior al dolor que significaría la aplicación de la pena forense. Entonces se lo exime de pena en esos casos. Yo tengo que advertir, y ustedes lo verán en el texto que acompaña la exposición, que esta es una especie de indulto, una especie de gracia del príncipe, porque no hay ninguna razón fundamentalmente jurídica para la exención de pena. Si un individuo ha cometido un delito, tendría naturalmente que cumplir la pena estatal, la pena forense. Si se lo exime es porque se considera que merece una exhibición de pena, a la forma de la gracia que hacía el soberano en su momento y que hoy se ha trasladado en el orden argentino al presidente de la Nación en los delitos de la órbita federal o nacional y a los gobernadores de provincia en los delitos de su propia órbita. Se van a ver ustedes en la filmina y en el texto la normativa del Código Alemán, así que no vale la pena que la lean en este momento. Quiero terminar la exposición de este módulo con un tema que solamente lo voy a enunciar. Es un tema muy difícil, no en tanto al conocimiento del tema, sino muy difícil la adopción de una postura al respecto, que es el tema de la reincidencia. El tema de la reincidencia también tiene relación con la proporcionalidad, porque todos ustedes saben que el artículo 14 del Código Penal le niega la libertad condicional a los reincidentes, con lo cual no agrava la pena, pero lo priva de un beneficio. Pero el problema viene
a la luz de lo que dice el artículo 52 del Código Penal sobre los multireincidentes. En este caso de los multireincidentes, el Código habilita como accesoria a la última condena para que el juez le aplique una medida de seguridad que dice la doctrina tradicional que es eliminatoria, que es la reclusión por tiempo indeterminado. Entonces, si uno tiene que expedirse sobre este tema, lo que tiene que tener en cuenta es qué piensa la población argentina al respecto. Y qué piensa la población argentina y qué instrucciones, qué mandatos le da a los legisladores. El legislador argentino, del año 21, puso esta disposición. Si hay una reforma legislativa, se verá qué dice el ciudadano argentino y sus representantes en este momento. Yo tengo una opinión formada sobre esto. Creo que la privación de la libertad condicional a los reincidentes no viola el principio de proporcionalidad. En todo caso, lo viola si la pena que le han puesto no guarda relación con el delito cometido y con la culpabilidad. Y en el caso de los multireincidentes, a mí me parece que el principio de proporcionalidad está fundamentalmente violado y consecuentemente es inconstitucional en aquellos casos en que la multirreincidencia puede significar la privación de libertad por vida del sujeto. Ustedes repasen el Código Penal y verán que un individuo condenado a penas de poca importancia en cuanto al orden temporal, lo que significa que los delitos juzgados no son tampoco tan graves, puede eventualmente ser privado de su libertad de por vida, si se le niega la libertad condicional. En este caso, obviamente, la multirreincidencia aplicada de esa manera sería absolutamente desproporcionada. Con respecto a la medida de seguridad, tengo que decir en este momento simplemente que también la medida de seguridad tiene que analizarse si el principio de proporcionalidad ha sido respetado. En las disposiciones que existen en el Código alemán, en el Código español, en la normativa de estos países, en base a sus propias constituciones, está claro que el principio de proporcionalidad tiene que regir respecto también de las medidas de seguridad. Y obviamente también es el caso del derecho argentino. Por último, hablando del régimen penal juvenil, también puede haber violación del principio de proporcionalidad, por ejemplo, si se lo condena a un joven, a un menor que ha cometido un delito, aplicando la normativa respectiva, a pena privativa de libertad perpetuas. Todos sabremos, y en el texto está puesto, que la República Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la posibilidad de aplicar penas de esta característica a los menores. La razón que yo extraigo de esto a los objetos del curso es que existe menor culpabilidad en los individuos que todavía no han llegado a la edad adulta por su insuficiencia, sobre todo más que la insuficiencia mental o de desarrollo de ese tipo, porque puede haber jóvenes que sean próximos a la edad adulta, pero la insuficiencia que representa la aceptación de las normas de sociabilidad necesarias. Yo estoy absolutamente convencido que las penas privativas de libertad perpetuas son desproporcionadas y por lo tanto son inconstitucionales, y con mayor razón si se le aplican a los menores. Con esto entonces termino este cuarto módulo.